Pasemos entonces a hablar de nuestra siguiente gran civilización, gran ciudad, que sería en este caso Atenas, una polis, ¿no? Una polis de gran tamaño. Aquí tenemos a la Gran Atenas, ¿no? Una de las ciudades más importantes justamente de Grecia, creo que todos hemos escuchado alguna vez de ella, una ciudad de gran tamaño, con una gran características culturales, religiosas y demás situaciones. Es bellísimo. Como bien decían aquí, Peque nos apuntaba y nos puso la definición ahí muy bien, que parece copiada de Wikipedia, pero maravillosa al final de cuentas. Son ciudades-estado, ¿no? ¿Qué significa esto que sean ciudades-estado? Los griegos, aunque nosotros decimos griegos y pensamos de inmediato en todos ellos, no se identificaban como un país unificado. Al contrario, los griegos eran enemigos entre sí. Constantemente su historia se enfrentaron, los distintos pueblos griegos, las distintas ciudades griegas. Por lo tanto, se organizaron en forma de polis. ¿Qué significa esto de que sean polis? Bueno, pues significa que son ciudades que por sí mismas son países. Ajá. Y entonces, estas ciudades por sí mismas como países es como, no sé, si Cuernavaca fuera un país, ¿no? Y luego Puebla fuera otro país y la Ciudad de México otro país por separado, ¿no? No estaban unificadas de ninguna forma y constantemente se enfrentaban entre sí. Y entonces, estas polis, a su vez, en su interior, en la colina más alta que tuvieran, como podemos ver donde estamos trepados ahorita, esto se llamaba la Acrópolis. La Acrópolis está presente en todas las ciudades griegas, prácticamente en todas encontramos una Acrópolis, que es una colina de gran tamaño en donde en la parte superior se construyen los templos de los dioses a los que la ciudad está dedicada o está entregada. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Bueno, pues estamos aquí entonces, como les decía, frente al complejo donde se ubican los templos principales de Atenea, ¿no? Justamente, el nombre de Atenas viene de la diosa patrona de la ciudad, que es Atenea. Y aquí podemos encontrar el primer templo de Atenea, uno de pequeño tamaño, pero sí el primero de ellos de mencionar. Aquí lo tendríamos. Se le conoce como el templo o el altar de Atenea Nike, ¿no? O Nike, podríamos decirle. Algunos de ustedes ya sabrán, pues, se escribe igual que el nombre de la marca de tenis o esta marca deportiva. Entonces, Nike hace referencia a Victoria. Entonces, Atenea Victoria sería el nombre que podríamos traducir, o Atenea Victoriosa, el nombre que podríamos traducir a este pequeño altar que estaba afuera todavía del complejo de los templos. ¡Es el mejor nombre de la vida! Aquí justamente era donde los atenienses venían a entregar tributo o a celebrar las victorias que su ejército iba teniendo, ¿no? Su famoso ejército también, que vamos a ponernos justamente skin de justamente soldado ateniense para como entrar más en tono, lo tendríamos. Ahora sí viene lo chido. Mira, muy bien, ahí tenemos el skin de soldado ateniense, ¿no? Bueno, para profundizar un poquito en el skin que acabamos de poner, la armadura que traían los griegos comúnmente, una de las más populares, aunque no de las más famosas, pero las más populares entre ellos era esta que tenemos aquí, se llamaba lino tórax, que era básicamente una armadura, como dice su nombre, hecha con capas de lino, que algunas veces tenía algunas placas de bronce metidas en el interior de los pliegues de lino y que servía como una buena protección, por lo menos contra algunas flechas y espadazos, aunque bueno, no era al 100% eficaz, pero sí era mucho más flexible que una coraza típica que ahorita vamos a ver en Esparta, una coraza típica hecha completamente de cobre, ¿no? Digo, de bronce. Debiste apuntar a la cabeza. Entonces, bueno, pues es lo que podríamos ver aquí con este uniforme de ateniense que tenemos aquí. Y pues vamos a entrar ya a el complejo de los templos, ¿no? Es la escuela de Atenas, ¿o no? La escuela no sé muy bien a qué se refiere. Hay una escuela efectivamente en Atenas, estaban en las afueras de la ciudad. Creo que de hecho aquí se puede ver si hay, en el mapa. Había varias escuelas, ¿no? Y los filósofos normalmente estaban a las afueras de la ciudad, como podemos ver aquí, aquí está justamente. Aquí podríamos ubicar una de las escuelas. Las escuelas en Atenas eran muy típicas de que fuera más bien de ir caminando y ahí te iban explicando y te iban dando clase del profesor y cosas de ese estilo. También se reunían muchas veces en el Ágora, que era como la plaza central, queriendo hacer un símil aquí a la Ciudad de México, sería como el centro de la Ciudad de México. Entonces ahí también se iban a llegar a dar clases, ¿no? ¡Qué buen servicio! Pero bueno, continuando con esto, entonces, ya que entramos por las puertas principales o la entrada principal de la ciudad de Atenas, pues lo primero que te encontrabas al entrar aquí era esto, ¿no? A una estatua gigantesca
de Atenea justamente, equipada con su lanza y su escudo, su yelmo y demás. ¿Por qué? Atenea es generalmente conocida como la diosa de la sabiduría de alguna forma, la diosa del conocimiento y cuestiones de ese estilo, ¿no? Pero también es la diosa de la guerra táctica, por así decirlo, de la guerra con estrategias, ¿no? Entonces, había varios dioses que hacían referencia a la guerra. Uno de ellos, el más famoso, Ares, era el dios de la guerra, pero el dios de la guerra como el sentimiento de la guerra, el sentimiento del conflicto, la lucha, cuestiones de ese estilo. Mientras que Atenea era la diosa de la guerra, pero la guerra con táctica, la guerra desde la parte, como por así decirlo, más racional. Y por eso, pues los atenienses también la tenían aquí, y en este caso, como la vida militar era tan importante en Grecia, pues al final de cuentas tenemos a Atenea equipada con todo su equipo militar o con todo lo que sería lo típico de los griegos, ¿no? Con este gran escudo, conocido como hoplita, o más bien oplón, sería el escudo, el hoplita es el tipo de soldado, y la lanza, que es la sarisa, ¿no? Que es una lanza de gran tamaño, que se ocupaba para las posiciones de combate de los griegos. ¿Qué? ¿Estás retándome? Hola, una pequeña nota antes de continuar con el video. La sarisa es el nombre del tipo de lanza de 3 a 7 metros de largo que usaban las falanges macedónicas de Felipe II y Alejandro Magno en el periodo helenístico. Antes de eso se usaba la dori, que medía 2 metros y medio y es la correcta para el periodo histórico del que estamos hablando en el video. Ahora sí, continuamos. Esta información vale millones. Y bueno, pues vamos a pasar a ver nuestra siguiente construcción importante, o templo importante en este caso. Este que tenemos aquí es el Erecteón. Este es un templo muy raro, y es un templo muy raro dentro de incluso el mismo mundo griego. Rompe mucho con la estética de lo que eran los templos normales. Como lo podemos ver, este templo tiene una forma bastante distinta, como con chipotes y distintos templos y distintas entradas. Y esta es porque este templo del Electerión es un templo que está hecho en 3 distintas salas o para 3 distintos personajes. Estaba dedicado, por un lado, a Atenea, como diosa principal al final de cuentas de la ciudad, a Poseidón y por otro lado también a un rey mitológico conocido como Cécrope, ¿no? O también Erecteo, de ahí viene el nombre de Erecterión. Entonces, este templo estaba dedicado a estos 3 personajes y por lo tanto tenía 3 altares distintos. Aquí tenemos el primero de ellos, el de Poseidón. Podemos ver ahí la estatua de Poseidón con su tridente tan famoso. ¿Y por qué Poseidón también está aquí? Bueno, pues la mitología de Atenas dice que en un momento determinado Poseidón y Atenea decidieron enfrentarse en una especie de duelo para conseguir el favor de los atenienses, que los atenienses lo escogieran como dios principal de la misma ciudad, ¿no? Y entonces ambos, tanto Poseidón como Atenea, le entregaron regalos al pueblo ateniense. Poseidón les entregó los caballos y por otro lado Atenea les entregó el olivo. Al final de cuentas los atenienses decidieron elegir el olivo y justamente aquí tendríamos el que se cita en algunas escrituras, en algunas crónicas, como el olivo sagrado que estaba al lado del justamente el templo de Electerión, que es el que tenemos aquí. Esta planta del olivo que era fundamental para el mundo griego, ya que era uno de los principales productos de comercio, conseguían madera de él mismo, conseguían también para cocinar y demás, el aceite de oliva evidentemente y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Aquí en esa otra entrada del mismo templo encontramos nuevamente una estatua de Atenea, nuevamente equipada militarmente con todo tipo de detalles de oro, que pues estaría aquí como otro de sus altares a los que se le adoraba, ¿no? ¿Eso es todo? Y pues la última parte del Electerión es esto que se conoce como el Tribunal de las Cariátides. Las cariátides son estas mujeres o estas columnas en forma de mujer que se le conoce así como el Tribunal de las Cariátides porque son las que sostienen. También había algunas columnas en el mundo griego que eran sostenidas por hombres. Estos eran los atlantes. Entonces las cariátides son las mujeres columnas, ¿no? Y los atlantes son los hombres que son columnas también. Y aquí, debajo de este Tribunal de las Cariátides, en teoría, estaría enterrado el cuerpo de este rey mitológico que les comentaba, Erecteo. Y bueno, pues vamos a pasar a ver a otro de nuestros templos, el más famoso del mundo griego. Pero en lo que vamos a ver ya, dice, ¿la lanza era el arma principal de los atenienses? Pregunta, sí, de todo el mundo griego en general. Las armas, la arma principal era la lanza y su complemento defensivo, el escudo, junto con los distintos tipos de armadura que pudieran llevar, ¿no? El escudo, el oplón, era como su complemento al final de cuentas para el combate. Los griegos, si tú ves la película de 300...
buena parte de la película de 300 es un invento. O sea, no peleaban desnudos, no peleaban en tanga los griegos de ninguna forma, menos los espartanos. Iban con armaduras completas en buena medida. Y por otro lado también la cuestión de que ellos peleaban en formaciones que no se rompían. No había un momento determinado en que dijeras, se rompe la formación y empezamos a matarnos así ya en escenas espectaculares. No, los griegos mantenían posiciones defensivas mantenían sus líneas constantemente, entrecruzando sus escudos y sobresaliendo las lanzas hacia el frente. Y de esta forma ellos era como combatían. Y efectivamente la lanza era el arma principal. Cuando la lanza se llegaba a romper, los griegos llevaban una espada pequeñita que era el sifos. El sifos era una espada de alrededor de unos 30 centímetros, era poco más grande que un cuchillo de carnicero, por así decirlo, y era lo que ocupaban para esos combates. ¿Por qué no ocupaban una espada más grande? No porque no pudieran hacerla, sino porque pues estás peleando pegaditos, todos hombro con hombro, escudo con escudo, y enfrente tienes al enemigo, pues no hay mucho espacio como para blandir una espada más grande. Así que el sifos era pues para llegar y tal cual, así clavarle, ¿no? Guárdame este fierrito, y llegabas y apuñalabas al que estaba enfrente de ti, ¿no? Simpson, usted es diabólico. ¿Esparta tenía algún dios patrón? Sí, también Atenea era una de sus diosas patronas, y la otra diosa que también íbamos a ver su templo cuando vayamos a Esparta, vamos a ver Esparta también más adelante, tenía Artemisa como su diosa también principal, la diosa que está relacionada con la cuestión salvaje, la cuestión de la cacería, la cuestión de la vida natural. Esta diosa de Artemisa pues sería también la otra diosa patrona de Esparta. Entonces Atenea y Esparta, y Artemisa, perdón, eran las diosas de Esparta. Y bueno, pues aquí tenemos el inmenso templo del Partenón. Puede ser que alguno de ustedes ya lo conozca, lo haya visto en alguna fotografía. Como decía la maestra Marta, que me recordó Omi la vez pasada, este templo hasta sale en los cigarros. Entonces, bueno, pues es sumamente famoso el templo del Partenón, ¿no? El Partenón, también dedicado a Atenea, en un templo de gran tamaño, y bueno, vamos a ocuparlo justamente como ejemplo para conocer un poquito sobre el apasionante mundo de las columnas griegas, ¿no? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Los griegos eran muy estrictos en su canon de belleza, en su canon arquitectónico y en su forma también de construir sus edificios, estableciendo varios cánones de cómo tenían que construirse estos edificios. Teníamos entonces por lo menos 3 órdenes de formas de construcción de los templos, ¿no? El primero de ellos es el orden dórico, del cual el Partenón es un ejemplo. ¿Qué significa esto del orden dórico? Bueno, la forma más fácil de identificarlo es por sus columnas. El orden dórico es un tipo de construcciones, principalmente de templos, que ocupan columnas que son bastante anchas, como lo que podemos ver aquí, que no tienen basa. ¿Qué es la basa? Una base que tenían aquí en la parte inferior de la columna. No la tienen como podemos ver en este momento, ¿no? Está vacío justamente. Está directamente empotrado en el suelo del templo, la columna. Además de esto, tenían su fuste acanalado, como estamos mencionando, que ya habíamos mencionado cuando vimos a la ciudad de Knossos. Y en la parte superior tenemos lo que sería... Vamos a treparnos mejor a la otra columna. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. En la parte superior tendríamos lo que se conoce como el capitel. Este capitel es un capitel sencillo, con forma simplemente de una especie de disco, podríamos decirlo, ¿no? Sobre el capitel encontramos lo que se conoce como los frisos y los metopas y demás elementos, ¿no? Entonces, son arquitrabes lo que tenemos acá arriba. Estas cosas que tenemos aquí son los arquitrabes y estaban divididos en distintas partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el friso. Los frisos son estos pequeños dibujos que tenemos aquí, estas pequeñas esculturas o grabados, dependiendo fuera el caso, que estaban ahí colocados. Tenemos por otro lado también los triglifos, que son esta especie como de líneas o esta especie como de columnas falsas que están ahí talladas también. Justamente donde estoy parado justo en este momento son los triglifos. Y sobre ellos entraría lo que se conoce como el frontón, ¿de acuerdo? Esto es el frontón, que es donde tenemos también distintos tipos de decoraciones, que pueden ser grabados o, como son en este caso, estatuas directamente que están ahí colocadas en esta parte superior. Otra característica importante de los templos griegos es su techo de 2 aguas, es decir, estos techos que tienen como forma triangular, que justo pues nos recuerdan un poquito a este tipo de casitas que nosotros dibujábamos, ¿no? Cuando estabas en la primaria y te decían, dibuja una casa, y hacías tu casita de 2 aguas, ¿no? Entonces así son, ¿no? Así son los templos griegos. Como podemos ver, estamos corriendo ahorita sobre el Partenón, y podemos ver justamente que en la parte superior tenían tejas, ¿no? El techo estaba hecho de tejas, y pues actualmente ningún templo griego conserva su techo. Los techos se fueron cayendo, desbaratando, después de que los templos fueron pues muy maltratados por la historia, ¿no? Tú no has visto nada. Bajamos del otro lado del Partenón para observar
que el Partenón tenía en este caso dos grandes altares, uno de frente y otro en la parte posterior. Este que tenemos en la parte posterior es en donde se encontraba nuevamente otra estatua de Atenea. En este caso, Atenea otra vez, con una serpiente junto a ella, simbolizando, pues, de alguna forma, la sabiduría también, como podríamos mencionarlo. Tenemos un escudo, su lanza, su equipo militar, y tenemos ahí en las manos algo que nos podría recordar a los que vivimos en la Ciudad de México, a el ángel de la independencia, ¿no? Como le decimos aquí malamente aquí en México. No es el ángel de la independencia, evidentemente. Esto se les conoce como victorias aladas. Son figuras de una mujer que representa la victoria, que está con un ala y una corona de laurel, representando justamente ese simbolismo de la victoria, que era muy ocupado por los griegos. Entonces, aquí tendríamos justamente pues este gran templo de Atenea, y en el otro lado del templo, vamos a pasar ahora por un lado de él. Encontraríamos lo que sería el templo, o más bien el altar de las riquezas, donde los atenienses colocaban todo tipo de joyas, oro y cosas que hubieran conseguido en las guerras contra otros pueblos griegos. Como les digo, los griegos se la pasaban peleándose entre sí, por eso el tema militar siempre es tan importante para ellos. ¿Acaso no lo viste venir? Entonces aquí en esta entrada donde estábamos al inicio, justamente encontramos el templo de los tesoros, o lo que sería el altar de los tesoros. Entonces aquí es lo que podríamos percibir. Vamos a pasar a la siguiente construcción que vamos a mencionar. Seguimos en la ciudad de Atenas. En esta ocasión estamos en lo que sería un teatro griego, ¿no? El típico teatro griego. Los teatros griegos son construcciones que generalmente iban, como lo vemos en este caso, en este teatro de Atenas. Siempre iban pegados a alguna colina, a alguna montaña. Y en este caso, pues podemos desde aquí observar las tres partes de un teatro griego, ¿no? ¿Cuáles serían esas tres partes? Bueno, en primer lugar tenemos en donde estamos parados, evidentemente, lo que se conoce como las gradas. Aquí estas gradas es donde el público se podría sentar. Sabemos que iban según la clase social, la ubicación de las personas, ¿no? En la parte más baja se encontraban los emisarios, representantes de alguna otra polis griega, personajes importantes de la política y demás. En la parte posterior encontrábamos a gente que pertenecía a la nobleza o gente importante dentro de la ciudad griega, los más ricos, los senadores, cuestiones de ese estilo. Y en la parte más alta encontraríamos a la mayor parte del pueblo. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Sabemos también que hombres y mujeres se sentaban en lugares separados, había una distribución en esto. Los griegos vamos a ver que eran bastante misóginos en este sentido, entonces bueno, había una separación aquí, ¿no? Luego bajando podemos encontrar esta otra parte que es lo que se conoce como la orquesta, donde podíamos encontrar a los músicos que pues tocaban distintos tipos de instrumentos o directamente también cantaban, donde para hacer más amena o simplemente agregar sonido a lo que sería la obra de teatro. Luego acá encontramos el escenario, donde justamente pues no creo que haya mucha mayor explicación, actuaban los actores. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Básicamente, y pues podía estar decorado con distintos elementos que hicieran referencia a pues la escena que se estuviera haciendo en el momento, ¿no? Podría ser algún templo, podría ser algún lugar como un bosque, como vemos en este caso. Los actores en el mundo griego siempre eran hombres, independientemente del papel que interpretaran. Si en alguna ocasión podían llegar a ser mujeres, o que el papel fuera de una mujer, pues era un hombre con algún tipo de peluca, cuestiones de ese estilo, interpretando a una mujer, pero las mujeres no participaban en el teatro. El teatro también era ocupado como evento político en muchas ocasiones, ya que los políticos griegos, o atenienses más bien en muchas ocasiones, ocupaban el teatro como un lugar para dar sus discursos y cosas así. Y justo por eso, uno de los grandes críticos del sistema de gobierno democrático de Atenas, Platón, acuñó el concepto de teatocracia, diciendo que la democracia en Grecia se tergiversó hasta el punto que era una obra de teatro. Ya me dirán ustedes qué tanto la política ha cambiado desde aquella época y la democracia ha cambiado de aquella época, ¿no? ¡No ir otra vez a la cárcel! Y bueno, tenía también sus vestíbulos aquí en la parte de atrás y simplemente decir o terminar diciendo que todas las obras y todo el teatro en general estaba dedicado a un dios en particular que sería el dios Dionisio, dios del vino, dios también de buena manera, por lo menos decir que de la diversión y cosas de ese estilo, y evidentemente también de las artes, de todas las artes, incluida el teatro, que era como el arte máximo desde el punto de vista de los griegos, ¿de acuerdo? Disculpen,
Con permiso, abran paso a un anciano. Aquí este siguiente edificio que tenemos, que también quisiera mostrárselo antes de seguir a la siguiente parte, que sería ya visitar la ciudad de Esparta, es el edificio conocido como Odeón. El Odeón era una especie entre auditorio, academia de música, ¿no? Aquí los músicos griegos se preparaban y estudiaban y también competían en distintos eventos y festividades del mundo griego, de Atenas, de la ciudad de Atenas, para conseguir el favor, conseguir riqueza, hacerse famosos, ¿no? Aquí podemos ver unas mujeres músicas. Las mujeres podían ser músicas, lo que no podían hacer era competir para ganar fama o ganar prestigio dentro de todo esto. Nuevamente lo que decía, sí, los griegos abiertamente podríamos decir que eran bastante misóginos en este sentido. Entonces, bueno, pues tendríamos esto. Aquí algo interesante, si ustedes ven este templo, o esta construcción, es que tiene algunos elementos que no coincidirán directamente con el mundo griego, como por ejemplo el capitel o el adorno de la parte superior que tenemos aquí. Son unos toros, y si vemos la parte superior, tenemos otras figuras como justamente los grifos, figuras aladas que tienen cabezas de seres humanos y cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué es tan distinto este templo a lo que esta construcción a lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, porque este edificio fue construido imitando la tienda de campaña de Jerjes, este gran emperador del mundo persa que se enfrentó a los griegos, a la coalición griega en la época de las guerras médicas, y su tienda de campaña se vería como esto. Entonces lo imitaron y de hecho la construcción, la madera que se usó para la construcción era de los barcos de los persas que quedaron hundidos en el Egeo. Entonces, este edificio, además de ser para músicos de escuela y cosas de ese estilo, también tenía todo un simbolismo de las victorias y era para humillar a sus enemigos de alguna forma, ¿no? Mi corazón tiene pura maldad. ¿Cuál es su método de construcción? Me llama la atención saber cómo colocaban los techos. Los griegos sabemos que ya utilizaban algún tipo de grúa primitiva. La sabemos porque tanto en el teatro se llegaban a ocupar cuando ya aparecía algún dios. Estos dioses, estos actores que representaban un dios, bajaban en alguna grúa y pues llegaban al escenario de esta forma. En la parte superior del escenario había una tarima especial para justamente ellos. Entonces ocupaban ya grúas para este momento. Además de que también los griegos tenían ya bestias de carga, como serían distintos tipos de bueyes que ocupaban para jalar esto. También los burros ya para este momento habían llegado a la región del Mediterráneo, entonces también eran ocupados como animales de carga y para movilizar todo ese tipo de cuestiones. Entonces sí, ya había grúas. Estas grúas evidentemente funcionaban con fuerza animal o a fuerza humana. Con la forma de elevar o levantar alguna construcción o algún elemento de este estilo era con una especie de rueda de hámster gigante donde se metía la persona, el constructor, y empezaba a caminar y la hacía girar, ¿no? Entonces así era más o menos esta metodología de construcción. Ellos sí ocupaban algún tipo de mortero, aunque también ya algunas de sus construcciones no ocupaban ningún tipo de pegamento, cosa de ese estilo, o cemento, y se unían, así como lo vimos con los griegos, simplemente con cálculos muy precisos matemáticos. ¿Vale, Omi? Perdón, no llores, Omi. Hola de nuevo. Si te gustó aprender historia con videojuegos, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, te invito a que nos sigas en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, jueves y sábados. ¡Hasta luego!